El invitado de hoy, Informativo Forever, FM. De lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, de los resultados que el pueblo ecuatoriano dio en las urnas el pasado 7 de mayo frente al referéndum y a la consulta popular que planteó el presidente de la República. Nuestro cordial saludo para el doctor Diego Ordóñez. Orlando Murillo Carvalho lo saluda aquí en Forever, en este diálogo. Doctor, se insiste por parte del oficialismo en un triunfo contundente en la consulta popular. Sin embargo, de los resultados del Consejo Nacional Electoral que se conocen, en 12 provincias el no ha triunfado. ¿Cuál es el análisis que usted tiene al cabo de 2 semanas de haber transcurrido el proceso electoral de la consulta, doctor Ordóñez? Buen día. Buenos días, Orlando. Un gusto conversar nuevamente con usted. Bueno, en realidad lo que ha sucedido es que, aparte que hay un porcentaje, la mitad de las provincias, el gobierno ha perdido. En general, en el proceso, sumadas todos los votos, el gobierno no obtuvo el apoyo que había pronosticado el presidente de la República a la convocatoria de la consulta y del referéndum. Me refiero a que el presidente había afirmado pues que iba a ganar 4-1, es decir, 4 por cada voto, un voto por el no, se iban a producir 4 votos a favor del sí. Y en las preguntas más importantes, ¿no?, más medulares de esta consulta, pues la diferencia, y me refiero a las preguntas 4 y 9, la diferencia ha terminado siendo, diría yo, muy pequeña, ¿no? Muy pequeña, considerando pues los pronósticos del gobierno, la actitud arrogante, diría yo, en el sentido que pues el presidente tenía un apoyo incondicional, iba a tener una respuesta mayoritaria, según él, del pueblo en las urnas. El hecho concreto es que eso no se ha producido. Ahora bien, esto me parece a mí que es un dato que tiene que ayudar a que el conjunto de la sociedad política, el conjunto de la sociedad organizada, se plantee, incluido el gobierno, un escenario diferente. Un escenario en el cual el presidente tiene que comprender que la manera de impulsar reformas que ayuden a resolver los problemas de la estructura del Estado, de la inseguridad, de la falta de credibilidad de la función judicial, tiene que hacerse a partir de la búsqueda de consensos. Y esto, que parece ser algo que el gobierno, al gobierno y particularmente al presidente le cuesta trabajo entender, me parecería que es una de las lecciones que se tiene que obtener del resultado del 7 de mayo. Antes del 7 de mayo, que el presidente había recibido pues apoyos de lejos mayores que los que recibió el 7 de mayo, el presidente, incluso en esas circunstancias, habría estado obligado a proponer acuerdos, consensos con sectores de la sociedad, sectores políticos, sectores económicos, con los medios de comunicación, con los dirigentes sociales. Si en esa oportunidad, antes del 7 de mayo, el presidente estaba obligado a buscar esos acuerdos, me parece a mí que después del 7 de mayo esto es casi una obligación ineludible del gobierno, que es provocar acuerdos que permitan sostener reformas políticas más allá de lo que pueda durar un gobierno, más allá de lo que pueda durar en el ejercicio del poder determinado partido político. Doctor Ordóñez, en ese sentido hemos escuchado varios pronunciamientos de opositores a la Revolución Ciudadana y también de algunos asambleístas de Alianza País, la necesidad de un cambio, de un giro capaz de que en base al diálogo y a la apertura dentro de ese diálogo pluralista se permitan lograr consensos para aplicar los resultados de la consulta popular en las reformas legales y también en la constitución política, capaz de que hay una sustentabilidad dentro de esos cambios para el futuro del país. Pero en la práctica, ¿qué es lo que usted puede analizar
que se está advirtiendo en el Ecuador? Bueno, creo que el presidente, lamentablemente, pues, sus primeras reacciones así permiten concluir. No ha entendido que lo que la gente el 7 de mayo le dijo es: presidente, ya basta de autoritarismo, ya basta de hostigamiento, busque acuerdos, busque consensos. Y más bien la reacción ha sido pues de bastante virulencia, diría yo, ¿no? De nuevamente pues recurrir a la agresión, ¿no? Al engaño publicitario, a decir que lo que sucedió el 7 de mayo pues es un triunfo abrumador del gobierno. Bueno, pero también podríamos criticar, doctor, perdón la interrupción, podríamos criticar la falta de planteamientos claros, precisos, objetivos respecto a los temas trascendentes para el país, como la ley de comunicación que usted pone como ejemplo, cita como ejemplo. La falta de la oposición haciendo ese tipo de planteamientos para que el pueblo ecuatoriano pueda tener las alternativas y decir, este es el camino que debemos seguir, este es el camino por el cual debemos avanzar. ¿Está faltando eso, doctor? Bueno, usted pone el escenario completo en este momento, ¿no? Y me parece a mí que, si bien es cierto que todas estas debilidades uno advierte en el lado del gobierno, me refiero a las debilidades democráticas, es, le digo, lamentable lo que hemos podido observar durante el proceso de la campaña electoral. Es la absoluta inexistencia de una oposición. No me refiero a las personas que intentan pues, asumir esa condición y pues tratar de aparecer en los medios de comunicación asumiendo tal condición. En términos reales, en términos prácticos, la inexistencia de una propuesta que aglutine o que articule a la oposición, ¿no? Que se convierta además en un actor de un diálogo político, que sea de ese tipo de diálogos políticos que dan sostenibilidad, que dan soporte, que dan estructura de poder a reformas institucionales del Estado. Y esa es una gran debilidad que en este momento el Ecuador tiene, aparte de un gobierno autoritario, aparte de un gobierno que no entiende la virtud del diálogo y de los consensos, tiene del otro lado la inexistencia de sujetos políticos. No hablo de personas, de hecho, hay gente que no puede hacer lista de gente que está en la oposición, pero me refiero a un actor político, a un sujeto político que sea oposición, no necesariamente un frente del otro lado, pero sí sectores articulados, orgánicos, con un discurso, ¿no? Con una propuesta pues que sirvan de contraparte al gobierno. Cierto es que eso al interior de la Asamblea pues debería buscarse con ciertos sectores, con ciertas personas que están en la oposición, pues en términos, considerando aquellos como votos en la Asamblea, debería pues procurarse acuerdos. Usted menciona el caso de la ley de comunicación, ¿no? Pero ese es un escenario, le digo, que no es exactamente aquel que nos va a garantizar que en el Ecuador tengamos condiciones de estabilidad, condiciones de equilibrios democráticos, ¿no? Si la Asamblea, doctor, no es el escenario para garantizarnos eso, ¿en qué medida el pronunciamiento hecho por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el día de ayer durante la ceremonia del 24 de mayo en la capital de la República, en donde hace un efusivo llamado a la unidad y que pone como ejemplo lo que ocurrió en el Ecuador en el año 95 durante la guerra del Cenepa, cuando por única vez, creo, en la historia del país, de lo que tengo memoria, se ha visto auténticamente la unidad de los ecuatorianos, monos, serranos, orientales, galapagueños, en función de un solo objetivo, que era una frase que salió de un presidente como el arquitecto Lambayen: ni un paso atrás. Frase que sintetizó esa unidad del país. Eso lo recordó ayer el general González y lo expresó abiertamente, y que aspiraba
en el Ecuador de hoy que esa unidad vuelva para la sostenibilidad democrática del Ecuador? Orlando, ojalá que eso se pudiera reproducir. Yo no soy muy optimista por varios motivos y quisiera sintetizar sobre lo que hemos conversado. Uno, porque no veo en el presidente el ánimo de ver más allá de lo que interese a su proyecto personal, ¿no? Ya no es un proyecto de partido, ya no es un proyecto orgánico, ya no es un proyecto de nadie más que no sea el proyecto del presidente de la República de permanecer en su puesto. Aquí no estamos pensando ya en el país. El presidente dejó de pensar en el país hace mucho rato y es un presidente que está pensando en lo que le interesa a su interés personal. Pero tampoco veo del otro lado, pues, más allá que ciertas personas pugnando por espacios electorales, ¿no? No veo tampoco en los sectores de la oposición una propuesta, un discurso alterno, más bien actitudes reactivas, se reacciona frente a la coyuntura, no hay una propuesta de alterna, yo menciono un artículo que he publicado en el diario Hoy, un relato alterno al del gobierno. Dirigentes políticos que resuelven mantenerse en el silencio, ¿no? Deciden no entrar en una disputa, no necesariamente una disputa contra el gobierno, como fue la consulta, sino una disputa por principios, una disputa democrática, buscando una respuesta del pueblo que rechace un planteamiento del gobierno de mayor poder y mayor influencia en la justicia y control en los medios. Pero yo creo que hay otra serie de actores que se han visto claramente en este tiempo, ¿no? Que han tenido por lo menos o siguen cumpliendo tareas que son fundamentales. Yo diría, los medios de comunicación, Orlando, a pesar de todas las dificultades, a pesar de toda la persecución, a pesar de todos los riesgos, han entendido y siguen manteniendo su rol político. De hecho, los medios tienen un rol político de informar, ¿no? Ese es un actor importante al cual el presidente de la República debería convocarle a participar en el impulso de estas reformas, claro, buscando un diálogo, no en la línea de la persecución, no en la línea del insulto, de la agresión, de las demandas, en la línea de que los medios sean el soporte también para ese proceso de entendimiento con la sociedad de los acuerdos que tienen que estructurarse para impulsar estas reformas, ¿no? Tiene que volverse a contar con sectores de la sociedad a los cuales el presidente ha decidido manipular u hostigar. Hay que convertirlos en sujetos y actores de acuerdos democráticos, me refiero a los sectores indígenas, ¿no? Y bueno, todo esto que debería ser impulsado, creo yo, desde el gobierno, desde la sociedad, de que todos estos actores, que todos estos sujetos que podrían ser parte de un acuerdo, lo hagan. No soy optimista, le digo, Orlando, porque no veo pues que exista ni la humildad suficiente en el gobierno, ni la lucidez suficiente en el lado de la oposición. Doctor, pero ¿no cree usted, es buena la posición que usted y el análisis que hace, ¿no? Pero ¿no cree usted que también es momento de que ecuatorianos de buena voluntad, ecuatorianos que tienen el deseo de sacar adelante este país, pero que no se meten en el aspecto político porque por todo lo que conocemos existe en medio de ello, ¿no cree que debe comenzar a generarse una corriente capaz de que el sector civil de la sociedad, y para no excluir a nadie, los sectores políticos, económicos, sociales, comiencen a elaborar una agenda del Ecuador con 5 o 6 aspectos importantes que definan al Ecuador que el país quiere, que el pueblo quiere, como alternativa a lo que usted plantea, y que un poco el pueblo ecuatoriano se vaya dando cuenta esa alternativa que se plantea, para que conozca que a lo mejor ese es el sendero, ese es el rumbo, ese es el camino que debemos juntos transitar para el progreso y desarrollo del Ecuador? En estricto sentido, Orlando, esto debería ser pues parte, y es en una sociedad democrática, responsabilidad de los partidos políticos.
Pero es evidente que en el Ecuador pues ya esos partidos políticos no existen, han sido reemplazados por movimientos locales. Antes teníamos partidos de alguna manera más regionales, ahora tenemos movimientos políticos casi cantonales. Y eso usted ve, ese fenómeno en todo el país, excepto el único partido que tiene en este momento el Ecuador es el partido del expresidente Gutiérrez, pero el resto de partidos políticos no existen, y el resto de la organización política no existe. Entonces, ¿qué sustituiría en un momento como el que vive el Ecuador esta carencia de partidos políticos? Lo que usted menciona, organización de la sociedad civil. Eso es lo que se llama organización de la sociedad civil. La sociedad civil es organizada, ¿no?, a través de gremios, a través de organizaciones de sindicatos, ¿no? Sería interesante, por ejemplo, ¿no?, que tanto trabajadores como empresarios le propongan al Ecuador alternativas. Sería importante que los sectores gremiales entiendan que en general en una sociedad democrática también tienen un rol político, no un rol electoral, no un rol de presentar candidatos, pero el rol político de los gremios es el de plantear opciones, alternativas de organización, de políticas para solucionar los problemas del empleo, los problemas de la inseguridad, los problemas de la falta de inversión. Los gremios en el Ecuador han decidido guardar silencio, los gremios empresariales. Silencio frente al abuso, silencio frente a la falta de institucionalidad, silencio frente a la falta de un Estado de Derecho. Eso han decidido que ese no es, que tienen que guardar silencio por, no sé por qué, habría que preguntarles, ¿no? Intereses, miedo, yo qué sé. Pero el país no puede seguir transitando a contracorriente de lo que sucede en el resto del mundo. Quiero decir con esto que el país está saliendo de lo que de estos vientos que llevan a las sociedades a consolidar sus democracias, a consolidar sus estructuras institucionales y a salir del subdesarrollo y la pobreza. Si miramos los ojos hacia otros lados, Orlando, y observamos el fenómeno económico, ¿no?, es impresionante cómo en el Ecuador, habiendo en este momento condiciones favorables para el crecimiento, el Ecuador no crece, no desarrolla, no genera empleo. Se ha producido una caída en las tasas de interés, ¿no? El presidente ha promovido una política con la cual yo estoy en desacuerdo, pero dejemos de lado eso por un momento. El presidente promovió una política proteccionista, en teoría para ayudar al crecimiento interno del sector productivo ecuatoriano. Si hay bajas tasas de interés y hay una economía protegida, uno debería suponer que los supuestos teóricos del gobierno deberían haber promovido pues un crecimiento de la estructura productiva, y eso no se ha producido. Sí, lamentablemente es lo que está viviendo el país, doctor. Y quedémonos con la propuesta de la necesidad de crear diálogos, de la necesidad de tender puentes, de la necesidad de crear consensos respecto a los temas de mayor interés para el pueblo ecuatoriano, incluyendo este último tema que usted estaba analizando, el tema económico, del cual hablamos ayer con el economista Mauricio Pozo, y en realidad es un poco sombrío el panorama que tenemos frente a la situación que estamos viviendo. Ojalá cambie y el sol comience a brillar nuevamente en el horizonte y el firmamento de nuestro país, doctor. Gracias por su participación aquí en nuestro servicio informativo. Gracias, Orlando. Buenos días.